una. Bien, les voy a pasar después la respuesta de este ejercitario. ¿Está bien? Si no tienen dudas, solo para confirmar su respuesta. Y vamos al archivo 6. ¿Qué es concepto de medio? ¿Qué es concepto de medio? Es la variable que representa al conjunto. ¿Okay? Solo que habíamos dicho que muchas veces la media representa al conjunto, pero hay una dispersión muy grande de los datos y eso es lo que mide la desviación estándar, desviación típica o desvío cuadrado por turno. Entonces, ¿cuál es nuestra? Habíamos hecho el ejemplo de la edad de la clase. ¿Cuál es la edad promedio de la clase? 22. Ok. ¿Por qué elegimos al 22? Porque a gente mentalmente está pensando que perto do 22 tem mais pessoas com essa idade, não é verdade? Sabemos que debe haber personas de 17 años y allá arriba no sé cuántas. Pero aquí cerca hay una mayor cantidad de datos. ¿Estamos de acuerdo? Esa distancia entre la media 22 representada y cuánto de esa distancia para abajo y para arriba es lo que medimos con el desvío padrón. La desviación estándar o desviación típica. Eso es lo que se hace con desvío padrón. Que me imagino les es más conocido el nombre. ¿Le hicieron ya cálculo de desvío padrón? Entonces tenemos datos. El 100% va desde la menor edad hasta la mayor edad. ¿Estamos? ¿Sí? Yo necesito saber, porque mi media está en la mitad, cuántos datos hay aquí concentrados en un 68% del conjunto alrededor de la media. ¿Okay? Entonces yo calculo esta distancia aquí y esta distancia aquí. Y ahí donde me da mi desvío padrón, esa es la distancia en la que se da la mayor concentración de datos alrededor de la media. ¿Qué medimos entonces? Distancia en la que se da la mayor concentración de datos alrededor de la media. Eso es lo que vamos a hacer con ese cálculo. ¿Por qué es importante? Porque cuanto mayor es la distancia, mayor es la dispersión. ¿Entienden qué es dispersión, verdad? Mayor es la separación de los datos. Cuanto menor es la distancia, menor es la dispersión del dato. Entonces, si yo tengo una dispersión muy grande, esto me va a dar mayor y entonces hay mayor dispersión de datos. Lo medimos con desviación estándar y varianza. Explico después qué es varianza, porque la raíz cuadrada de la varianza es la desviación estándar o desviación típica. Y ahí ya sabemos nosotros que en bioestadística no basta con conocer el valor promedio. Lo venimos diciendo desde el cálculo de la media, porque muchas veces incluso no lo representamos por la media y buscamos otro representante. Por eso es que teníamos tres formas de calcular la media. Porque este no nos dice, la media no nos dice qué tan homogéneos o dispersos son los datos. ¿Okay? Significa homogéneo, significa que los datos están muy concentrados alrededor de la media, están muy cercanos a ella. Y dispersos, están muy separados con relación a la media que habíamos calculado. La medida de dispersión, como la varianza y la desviación estándar, nos permiten cuantificar la variabilidad. Y esta es una frase que yo le agregué nada más para explicarles, porque en el archivo que les envié eso no tiene, que dice lo siguiente. Así como no todos vivimos la vida de la misma manera, los datos tampoco se comportan igual. La vida de los datos también hay una dispersión en esos datos. La dispersión es la huella de nuestra individualidad en los números.
La dispersión es la huella de nuestra individualidad. Significa que cada dato se comporta de manera diferente, pero esa es su forma de actuar, digamos. ¿Okay? Y después tenemos conceptos básicos. Los conceptos básicos son varianza, promedio de las desviaciones al cuadrado respecto a la media. Esto se eleva al cuadrado. La varianza es elevar al cuadrado las distancias. Vamos a decir que está acá la media y tenemos una variable aquí y queremos esta distancia, y encima de esa distancia hacemos un cuadrado. Eso es lo que expresa después la fórmula. Le voy a explicar después gráficamente eso. En la vida, como en la estadística, a veces necesitamos elevar al cuadrado nuestras diferencias para reconocer su verdadero impacto. Eso significa que hay que elevar al cuadrado, porque muchas veces eso da negativo y hay que elevar al cuadrado para que quede en forma, para medir su verdadero impacto. Después tenemos desviación estándar, es la raíz cuadrada de la varianza expresada en la misma unidad que la variable. La desviación estándar nos recuerda que lo importante no es solo el promedio, sino cuánto nos alejamos de él. Igual en la vida, lo que nos distingue nos define. ¿Qué significa eso? Lo que nos distingue nos define. Sí, lo que nos distingue nos define significa que ¿qué es lo que te distingue a vos personalmente? Estar triste. Sí, lo que sea. ¿Qué es lo que te distingue a vos? Ajá. Y eso te define. Lo que nos distingue nos define. Totalmente. Entonces, la desviación estándar nos recuerda que lo importante no es el promedio, sino cuánto nos alejamos del promedio. ¿Y qué es el promedio? Representa esta sala. ¿Okay? Entonces, lo que nos distingue nos define. Se a gente quer calcular o promedio de idade da sala, a gente já tem, e essa edad nos define. ¿Okay? Ese nos distingue como grupo y ese nos define como grupo. ¿Está? Pero, ¿qué sucede ahí? Hay una distancia alrededor de la media, para abajo y para arriba, y ahí sabemos que hay esa mayor concentración alrededor de la media. ¿Está? Las fórmulas que nosotros vamos a utilizar son estas. La varianza tiene esta fórmula cuando los datos no están organizados por frecuencia, y esta aquí también cuando los datos no están organizados por frecuencia. Cuando los datos ya están organizados por frecuencia, perdón. Y después tenemos esta fórmula para datos agrícolas. La desviación estándar es solamente calcular la raíz cuadrada de la varianza. ¿Okay? Acá faltó la raíz. Hay que colocarle la raíz. Agréguenle esto. Raíz cuadrada de la varianza. Así es. ¿Sí? Colóquenle la raíz a eso. Y por último, al final lo que cuenta no es la media, sino el respeto por la variabilidad de cada vida, de cada variable. ¿Okay? Eso es lo que medimos, esa variabilidad de los datos. Bien, hagamos el ejemplo para entender mejor lo que estamos teorizando, que es lo siguiente. Tenemos este conjunto de datos de 6 personas con nivel de glucosa y debemos calcular la varianza y la desviación típica, la raíz. Esta es la varianza, la fórmula de la varianza. Si yo quiero calcular varianza, necesito desarrollar esto. Pero recuerden, el primer cálculo a desarrollar aquí es la media.
Entonces necesito hacer un cálculo de media para este conjunto. ¿Cómo se calcula la media? Entonces debo hacer la fórmula de la media, que es igual a la sumatoria de todas las variables dividido la cantidad. ¿Ok? Sumatoria de variables dividido en. Eso es lo que hay que hacer para calcular la media. Entonces voy a colocar aquí la sumatoria de mis variables. ¿Cuáles son mis variables? 90 más 95 más 100 más 110 más 105 más 85 dividido 6 menos 1. ¿Okay? ¿Cuánto da de resultado eso? 6, pero ¿por qué le puse 6? Dividido 6. ¿Cuánto es? 97,5. ¿Cuál es mi unidad de variable? MG sobre decidir. Ya tengo la media. ¿Qué voy a calcular ahora? Esta desviación. Entonces voy a colocar aquí, y esto va a ser igual a ¿cuánto es mi primera variable? Se coloca aquí 90 menos 97 puntos elevado al cuadrado, ¿ok? ¿Se entiende? ¿Qué debo hacer después? Más ¿cuánto? 95 menos 97 puntos elevado al cuadrado. ¿Está? ¿Me siguen? Más, ¿cuánto? 100 menos 97,5 cuadrado más, ¿cuánto? 110 más, ¿cuánto? 105 más, ¿cuánto? 85 dividido 6. Y si eso es 6 menos 1. ¿Cuánto da eso de resultado? Sí, va a salir grande eso, ya les explico por qué sale grande. ¿Cuánto da? Trajeron sus calculadoras.
Aí. Mesma coisa. Essa porra não tem a mesma coisa. ¿Cuánto salió? Soma 90, 97. ¿Le salió eso? ¿Salió? ¿Cuánto? Creo que es. 87.5. ¿Eso le salió? Fíjense que aquí esto está elevado al cuadrado, por lo tanto nuestra unidad de medida de la variable también queda elevado al cuadrado. En la varianza eso sucede. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos mg al cuadrado sobre decilitro al cuadrado. Ahí. Eso es lo que tenemos. ¿Qué es esto? Eso es varianza. Y debemos calcular la desviación típica. Y la desviación típica es la raíz cuadrada de ese resultado. Por lo tanto, lo que vamos a hacer ahora es calcular varianza. Nosotros ya tenemos ese al cuadrado. Entonces vamos a calcular raíz cuadrada de todo. Ese es nuestro argumento de la raíz. ¿Cuánto va a dar eso? 9.35. Como ya salió de la raíz, ya no es elevado. ¿Está? ¿Todo bien hasta ahí? Prof, uma dúvida. Sim, senhor. Na prova pode ter a fórmula? Levar a fórmula? Se cair cálculo, sim. Eu posso levar a fórmula? A prova vai ter. Provavelmente. Sim. Se cair cálculo. Sim. Ah, tá. ¿Se entendió hasta ahí? O que isso é? Decilitro. Esa es la unidad de medida de tu variable. ¿Está bien? Nivel de glucosa. ¿Sí? Ahora, esto es lo que se hace analíticamente. Ahora vamos a ver gráficamente qué es lo que hicimos. ¿Está? Yo siempre digo, matemática todos podemos aprender. La cuestión está en interpretar esto que estamos haciendo. A mí me importa mucho que interpretemos lo que estamos haciendo. Você vai entender como ela é feita, mas se você não entender onde você vai usar isso, não faz sentido você aprender. Entonces, vamos a entender ahora qué es lo que acabamos de hacer. Si es que no tienen preguntas. Primero, aquí
escribo así, ustedes ya saben que estoy intentando representar nuestro conjunto de datos. Sabemos que hay una variable menor, ¿ok? Una mínima aquí y una variable máxima aquí. Nuestra mínima, si no lo recuerdo, era 85 y el mayor era 110, ¿ok? Nosotros buscamos representante de este conjunto de datos que está aquí, que son 6, y nos dio más o menos 97.5, ¿verdad? ¿97? Entonces, ese es el representante de este conjunto de datos. ¿Cuántos datos tenemos? Vamos a escribir aquí. Son 6 datos. Esos datos son 87%. Antes acontecesse. 87. 6 menos 1 é 87%. Mas o X vai a 97%. Esta es nuestra media. 97.5, ¿verdad? Es la media del mundo. ¿Ok? Ahí voy a explicar otra cosa. 97.5. ¿Qué datos tengo? Tengo aquí 90, 95 más o menos aquí, 95. Después tengo 100, 105, 100, 100. Estos son mis datos, ¿ok? ¿Se entiende lo que estoy haciendo? Es muy importante que entendamos esta parte, pero sobre todo para entender por qué estamos haciendo el cálculo. Si no entienden, entonces me preguntan. Lo que buscamos es un representante. Encontramos el representante. Este es el representante de este conjunto de datos. ¿Cuáles son esos datos? 85, 90, 95, 100, 105, 110. ¿Ok? Estas son las variables. Buscamos un representante y encontramos que es 97.5. ¿Sí? Y ahí voy a llegar. Esperamos. Cuando nosotros calculamos esta media, ahora estamos analizando si cuánto es la distancia donde se da la mayor concentración de datos alrededor de la media calculada, esa variabilidad de los datos alrededor de la media. ¿Okay? ¿Cuántos se alejan o cuántos se acercan alrededor de este? Y la fórmula dice lo siguiente: si se puede calcular a varianza, es solo calcular las distancias elevado al cuadrado dividido en menos distancia elevado al cuadrado. Si yo voy a calcular la distancia en el que se encuentra esta primera variable aquí, esta variable, la distancia en la que se encuentra esta variable con relación a la media es esta, ¿verdad? Desde aquí hasta aquí, ¿ok? Esa es tu distancia respecto a la media calculada. Encima de esta distancia, ¿cómo yo calculo esta distancia? Yo hago 95 menos 97.5. ¿Está? ¿Se entiende? Esa es su distancia. Pero mi fórmula me dice eleva al cuadrado esa distancia. Y recuerden la fórmula del cuadrado. ¿Cuál era la fórmula del área del cuadrado? Lado al cuadrado. Si este es tu lado y quieres calcular esa distancia del cuadrado, es solo elevar al cuadrado, que generas un cuadrado aquí, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, el área de este cuadrado es lo que calculamos nosotros cuando hacemos ¿qué cosa? Cuando hacemos este. ¿Ok? Estamos calculando el área. Ese valor que les va a salir comparado con los datos es alto, porque eso es área. Calculamos esa distancia, creo que era el de 95 lo que hicimos aquí. En realidad me pertenece a este, ¿okay? A esa distancia. 95 menos 97.5. Si nosotros hacemos esta distancia de aquí, desde el 90 sería desde la media aquí hasta aquí hay una distancia, ¿no es cierto?
¿sí? Si yo quiero calcular un cuadrado encima de esa distancia, el cuadrado va a estar aquí, más o menos así. Esto queda así. Y esa distancia es 90 menos 37.5. Y como yo quiero el área de esa distancia, voy a elevar al cuadrado esto, ¿no es cierto? Y eso es lo que tenemos aquí. Okay. Entonces, cada uno de estas restas elevado al cuadrado es área. Okay. La varianza entonces es el cuadrado de las distancias de cada variable respecto a la media. Entonces, encima de cada variable se van a generar distancias. Por ejemplo, en el 85 su área va a ser mayor. ¿Por qué? Porque su distancia es mayor. La mayor área que vamos a tener de este lado va a ser para el 85. Entonces vamos a generar otro cuadrado aquí. Esto de generar el cuadrado es básicamente solo para tener una idea, ¿verdad? No sale un cuadrado perfecto en nuestro diseño, pero la idea es esa. Entonces va a ser 85 menos 97.5 elevado al cuadrado, y eso es el área de aquí. ¿Sí? Sí. Mesmo aqui para cima, a mesma distância da. Sí, el cuadrado se forma a partir de la distancia. ¿Va? La misma cosa acá. Si queremos hacer de este lado, se va a formar otro cuadrado encima del 100. ¿Ok? Ese es otro cuadrado. Por eso si ustedes miran, y creo que alguien dijo el valor es muy alto, sí, es muy alto comparado con los datos que tenemos. ¿Okay? Nos dio 87.5. ¿Está? ¿Por qué 87.5? 87.5 es la sumatoria de los cuadrados. ¿Okay? Aquí generas otro. El área de esto es 97.5 al cuadrado. Ese es el área de todo esto. Cuando sumas todas las áreas, eso es varianza. ¿Okay? Eso es lo que se calcula. Se suma todo y se divide por la cantidad. Básicamente lo que hacemos nosotros aquí con esta fórmula analítica es el promedio de los cuadrados. ¿Está? Promedio de cuadrados. Ahora bien, la varianza, esa es su explicación teórica. Vayamos al desvío padrón. Entonces, el desvío padrón, la raíz cuadrada de la varianza. La raíz cuadrada de la varianza es otra explicación. Voy a explicar en otro cuadro para que sea más entendible. Esa explicación que tenemos ahí en el gráfico es varianza. Ahora vamos a la explicación gráfica del desvío padrón. La misma cosa. Tenemos una variable pi que es 85. Tenemos una variable máxima que es ¿cuánto? 110. Tenemos una media que representa el conjunto que es 97.5. Y acá vamos a pensar algunas cosas. ¿Cuánto es el rango de este conjunto? Rango ustedes ya saben calcular. ¿Cuánto es? É o menor com o maior. Subtrair. Sí. 110 menos 85. 25. Ya sé mi rango. ¿Ok? Ya sé mi rango. Sí, en una distribución normal, normalmente la media está, digamos, en el medio del conjunto. ¿Ok? Él está dentro del conjunto. Si yo divido este en 2 y este está exactamente en la mitad, ¿qué va a suceder? 25 dividido 2, 12.5. La distancia posible de este lado respecto a la media es 12.5. La distancia posible de este lado respecto a la media es 12.5. ¿Okay?
¿Estamos? Si yo calculo el desvío padrón, ¿qué significa el desvío padrón? Distancia en el que se da la mayor concentración de datos alrededor de la media. Él engloba para sí mismo el 68% de sus datos. Entonces, mi dato probablemente esté configurado así, más o menos. Ahí. Y aquí está mi media. Es un conjunto de datos. Y esta distancia, desde aquí hasta aquí más o menos, es lo que se calcula cuando se calcula el desvío padrón. Entonces, desvío padrón. ¿Okay? El desvío padrón concentra el 68% de los datos alrededor de la media. 68%. ¿Qué significa esto? Antes da gente fazer o cálculo do desvio padrão, a gente já sabe que ele não pode atingir esse valor. Nunca. ¿Por qué? Porque él mide la concentración de datos alrededor de la media. Y normalmente el resultado del desvío padrón es parecido, no que sea lo mismo, a la cuarta parte del rango. Es parecido, no que sea igual. Recuerden eso, no estoy diciendo que tiene que ser igual. Es parecido. ¿Cuánto es la cuarta parte del rango? 6.25, ¿verdad? 25 dividido 4. ¿Cuánto es 25 dividido 4? 6.25. ¿Ah? ¿Hasta ahí todo bien? ¿Sí? Entonces, cuando a gente acabar de fazer o cálculo, a gente pode comparar com isso, porque muchas veces hacemos el cálculo y no tenemos idea si nuestro cálculo está bien o está mal. Entonces, si quieres tener una idea de si está bien o si está mal, compara con la cuarta parte del rango. ¿Está? Nosotros hicimos hasta y ahí calculamos el desvío padrón. El desvío padrón que nos dio es 9.35, que no está muy alejado de la cuarta parte del rango. Entonces, este aquí es 9.¿cuánto era? 35. Y aquí también esta distancia es 9.35. Hagan esto. Nuestra media de aquí es 97.5. Si yo hago 97.5 menos 9.35, ¿cuánto me da? 88.13. Si yo hago 97.5 más 9.35, ¿cuánto me da? 106.86. ¿Qué significan estos valores? Estos valores nos están diciendo desde 88.13 hasta 106.85 concentra el 68% de los datos. ¿Okay? Esa es la desviación estándar de tu conjunto. ¿Okay? Como é que eu cheguei aos 60%? Esa es regla. Esa es regla de distribución normal. Ese ya está diseñado. Sí, está diseñado. También significa, muchas veces se corta esto en el medio y da 34% aquí y aquí 34%. Porque esa distancia es una constante. Entonces, ¿qué es lo que medimos? El 68% de datos alrededor de la media. Si esa distancia es muy grande, significa que los datos están muy dispersos. Si esta distancia es pequeña, significa que los datos están muy concentrados. ¿Está? ¿Se entiende? Ô, professor, e esse 88 eu me perdi um pouquinho. Como é que eu cheguei ao 88? Pelo A3 ou só Aqui. A gente fez este lado aquí es la media menos la desviación. Este lado. ¿Cuánto es tu media? 97.5 menos tu desviación. Tu media es esta. 97.5 y tu desviación es 9.35.
Si agarras la media y restas con este, te va a dar esto. Este lado es la media más la desviación, porque es para arriba. ¿Ok? Sí. Eso lo vamos a analizar ainda después, para después definir, por ejemplo, si nosotros vamos a utilizar. Todavía no estamos definiendo qué tipo de análisis le vamos a hacer, pero este análisis es el que vamos a llevar después para verificar qué tipo de estudios, qué tipo de conjunto de datos tenemos. ¿Okay? Todavía no sabemos qué tipo de análisis. Todavía no sabemos si este conjunto es asimétrico o simétrico, pero este nos va a decir después con su análisis. ¿Estamos? Preguntas. Rango es restar el mayor con el menor. Tu mayor variable es 110 y tu menor variable es 85. Otra pregunta, ¿sí? Ese es un desvío padrón que salió en grupo. Ese es el cuadrado, la sumatoria de los cuadrados. En realidad él así solo no tiene casi sentido, porque lo que hacemos es, yo le pondría más a él como un cálculo auxiliar para você achar un desvío padrón, porque procedimentalmente sirve para eso, pero la explicación gráfica es esta. En cambio, la explicación de gráfica del desvío padrón es más convincente, digamos, él explica mejor. El otro, por ejemplo, le da más valor, por eso el área, cuanto más lejano está la variable, el área es mayor, cuanto más cercano, el área es menor. ¿Okay? Sí. ¿Sí? Escucha. ¿Terminaron de conversar? Sí. Nos desafíen mi paciencia. Puedo ser muy bueno como puedo ser muy... ¿Cuál era tu consulta? Ah, sí. El compañero hizo el cálculo aquí y le dio un valor muy bajo. Eso también no puede ocurrir. Así también, nosotros dijimos, antes de você fazer o cálculo, você já sabe que ele não podia atingir isso. Então, se a gente terminava esse cálculo aqui e, por exemplo, dava, que eu já vi nas provas, dava, por exemplo, desviación típica igual a 45. En esta tabla, en este cálculo, en este conjunto de datos, ese resultado es imposible. En este conjunto de datos, tener desviación típica 300, que eu já vi no conjunto assim de resultado, no faz sentido nenhum. En este cálculo, tener desviación típica igual a 13, ya no faz sentido, porque es mayor que la mitad de tu rango. Entonces, compare esos resultados para verificar si o seu cálculo está relativamente certo. ¿Sabe? Eso debe de saber. Si ustedes entendieron esta parte, vocês entenderam todo esse monte de cálculos que a gente vem trazendo até agora. Este medio, porque aquí está medio. Siempre dijimos que la media representa el conjunto. Lo que estamos analizando ahora es esa dispersión alrededor de la media. ¿Está?
esa dispersión alrededor de la media, tanto para arriba como para abajo. Y ahí volvemos a decir, si esa distancia es muy grande, la dispersión es muy grande. ¿Okay? Probablemente usemos otro tipo de análisis para analizar un conjunto de datos asimétricos. Otro conjunto de datos simétricos se analiza de otra forma. Este es el resultado que nos arroja lo que la compañera preguntó. A gente va a analizar eso después en forma simétrica o en forma asimétrica. Y de acuerdo a la simetría o a la no simetría se usa un análisis diferente ahora. ¿Está? Pero necesitamos terminar nuestro análisis descriptivo. Aquí termina la primera parte de la estadística, que es la estadística descriptiva. No, si no te pide, no hace falta. Porque si te pide solo calcular desvío padrón, ya está. Lo que yo hice acá es una explicación nada más. Sí, porque a gente podría ter calculado desvío padrón y terminaba ahí, você no entendía porra nenhuma y onde vai usar isso. ¿Entiendes? Entonces mi idea también es explicarle gráficamente dónde aparece él. Sí, esa interpretación para mí es muy importante. Se na prova fizer os desenhos também. Si você quiser fazer. Normalmente yo no pido el gráfico. Este gráfico es más explicativo, más que eso. ¿Está? Pero es muy importante que entiendan el gráfico. Otra pregunta. ¿No? Muy bien. Este análisis es análisis de datos no agrupados. Hicimos el primer ejercicio. Entonces vamos a hacer el análisis de datos agrupados y yo ya le puse los datos, algunos de los datos que a gente precisa usar aquí. ¿Está? Entonces, si vamos a hacer datos agrupados, a gente sabe que precisamos de marcar clase, que tienes que calcular la media del conjunto. ¿Por qué la media del conjunto? Porque es medir distancia de datos alrededor de la media. Fórmula dice eso. Entonces vamos a agarrar datos agrupados y traemos aquí esa fórmula y esta es la fórmula de varianza datos agrupados. Así como en el anterior, el primer paso aquí siempre es calcular la media. ¿Cómo se calcula la media? La media es igual a sumatoria de aquí dividido en. Para nossa sorte, a gente já tem os dados aí. Pero si no tienes, tienes que calcular eso en la tabla. Ustedes ya saben calcular porque ustedes ya saben calcular media. ¿Está? Se voy a hacer esto aquí y dividir. Y 2795 dividido 30. ¿Cuánto es 2795 dividido 30? Algo a tener en cuenta que cuando calculamos la media también es que ese resultado debe estar entre 70 y 119. Por lo tanto está dentro. Entonces, podemos deducir que está correcto. Comparen siempre eso. Ahora, ya tenemos esta media, mas a gente precisa hacer esa columna. Necesitamos hacer el numerador de la desviación típica. Entonces voy a agregar una columna aquí y voy a hacer esto. ¿Qué tengo que hacer? Marca
marca de clase menos la media al cuadrado. ¿Cuánto es mi marca de clase en el primer intervalo? 74.5 menos 93.16. ¿Ok? ¿Se entiende eso? Lá embaixo, a média. La media es que acabamos de calcular. ¿Cuánto da ese resultado? Ya al cuadrado. 300. Punto. Pregunto si están entendiendo eso. Acabamos de calcular el cuadrado que separa esta marca de clase mayor de nuestra media calculada. Después hay que calcular el siguiente. El siguiente va a ser 84.5, ¿verdad? Menos nuestra media, elevado al cuadrado. ¿Cuánto es? Punto 9. Siguiente. ¿Cuánto voy a hacer? 94.5 menos mi media, elevado al cuadrado. Entonces, 1,79. Siguiente, debo hacer 104.5 igual a vírgula. Siguiente, el último es 114.5. ¿Ok? ¿Cuánto? 39. 455.39. ¿Veis? Esto hay que sumar. Todavía no. ¿Por qué todavía no? Porque nuestra fórmula dice multiplica esa distancia por la frecuencia. Entonces necesitamos crear otra columna aquí y calcular este. ¿Qué vamos a multiplicar? Frecuencia, que es 4 veces ¿cuánto? 348.19. ¿Cuánto es eso? 1.392. Siguiente, debo multiplicar 8 veces 8 veces ¿cuánto? 74.99. ¿Cuánto es? ¿Cuánto? 96. Siguiente, ¿cuánto debo hacer? 9 veces 1.79. ¿Por qué ese dio tan pequeño? Porque la variable es muy parecida a la media, no hay mucha distancia, entonces el área que se forma es muy pequeña. ¿Cuánto da? 16. 11, vírgula. Não, não, 16 contra 11. Aí. O meu deu 17,16. Siguiente. 6 veces 128.59.
9. ¿Cuánto es? 700. 771,54. Y el último. Voy a escribir todo solo para que quede explicado. Ya te tiene que enviar después. ¿Está bien? 455.30. ¿Cuánto es? 1366. Ahí hay que sumar ahora. ¿Cuánto es la sumatoria? Esa es la sumatoria. ¿Y ese qué es para nuestro conjunto? Este es numerador de la fórmula de la varianza. Entonces, lo que acabamos de calcular es el numerador. ¿Está? Que va a ser igual a 41,46.66 dividido, ¿cuánto es n? 30 menos 1. ¿Cuánto da eso? ¿100? ¿Punto? 98. Bien, sabemos que la unidad de medida de la varianza debe estar al cuadrado. Entonces va a quedar mg al cuadrado dividido decilitro. Ahí está. Y nos falta calcular la desviación típica. La desviación típica, que es la raíz cuadrada de este resultado. Por lo tanto, mi desviación típica es igual a raíz cuadrada de s al cuadrado. Raíz de 600. Eso va a ser igual a 11 puntos. 95. Como ya salió de la raíz, ahora es mg sobre decilitro. ¿Okay? Eso es desvío cuadrado. ¿Qué podemos decir? La mayor concentración de nivel de glucosa en algunas se da desde ¿dónde? A una distancia de 11,95 de la media. Diciendo así es, digamos, es confuso todavía. Entonces vamos a hacer la resta para saber desde dónde hasta dónde. ¿Va? Solo para entender mejor. Vamos a hacer un gráfico de nuevo aquí de este conjunto de datos. Solo para explicar gráficamente lo que acabamos de calcular.
tenemos nuestra variable menor, la mínima aquí, la variable mínima aquí y la variable máxima aquí. ¿Cuál es mi mínimo ahí? 70, ¿verdad? ¿Cuál es el mayor? 119. ¿Sí? ¿Cuánto es mi rango? Mi rango de distancia desde aquí hasta aquí es 49, ese es el rango. Yo calculé la media del conjunto que me dio una media de 93.16. Esta es la media. Si todo ocurre conforme nosotros esperamos, esto debería ser así. ¿Y cuánto es la cuarta parte del rango? Rango dividido ¿cuánto? 12.25. ¿Sí? Entonces, esta distancia de aquí en el que se da la mayor concentración de datos, en el que englobamos 68% de los datos, debería ser un resultado parecido a este, ¿no es cierto? Si nosotros comparamos el resultado que encontramos fue 11.95, es parecido, ¿okay? Está, digamos, dentro de la cuarta parte. Esta distancia de aquí es 11.95 y esta distancia de aquí es 11.95, alrededor de la media que es 93.16. ¿Está? Ya es 93.16. Queremos calcular desde aquí hasta aquí cuánto es esta variable que está aquí hasta aquí. ¿Cuánto es aquí? 80 puntos. ¿Así? ¿Y aquí? Punto 9. 11. ¿Qué decimos entonces con estos datos? El 68% de los datos está desde 81.91 hasta 100. La mayor concentración de datos se da esa distancia alrededor de la media. Eso es desvío cuadrado. Eso es lo que explica gráficamente el desvío cuadrado. No es cualquier cálculo el desvío cuadrado, porque él después se usa para verificar si tus datos son normales o no paramétricas, también se debe decir. ¿Tus datos son paramétricos o si tus datos son normales? ¿Está? ¿Entendieron ese cálculo? Vuelvo a decir, la forma mecánica, matemática de hacer es fácil, pero interpretar a veces nos cuesta. Si entendemos la interpretación, me habré ido feliz a mi casa. ¿Preguntas? Aquí. Antes de que hagamos nuestro cálculo de desvío padrón, ya sabíamos que el no podría atingir ¿cuánto? La mitad del rango es 49 dividido 2. 24.5 es desde aquí hasta aquí. 24.5. Él no podría atingir ese valor aquí, nunca podría llegar hasta aquí. Porque es cuarta parte. Nunca. Nunca. Acuérdense. Porque depois você corrige uma prova e a pessoa colocou para você que o desvio padrão desse conjunto aqui foi 300.
Aí você não precisa nem corrigir essa prova, porque isso não está errado. Essa resposta é uma vergonha. Entendem? ¿Cuánto no podría llegar? Ni siquiera a 25. Todos esos están errados. ¿Ok? Se der 12. Si da 12 puede ser, porque está cerca de la cuarta parte. Incluso te puede dar 15, eso depende de la variabilidad. Lo que él no puede llegar es a 24. Difícilmente llegue a 20. ¿Está? Tiene que haber mucha dispersión ya para que llegue a 20. ¿Estamos? Otra pregunta. ¿No? Claro. Yo tengo preguntas para vocês. Y ya tienen la respuesta. Mi idea fue, por sobre todo, insistir en la parte de interpretación. Después lo vamos a ver juntos. Dice, por ejemplo, ¿por qué la media no es suficiente para describir un conjunto de datos clínicos? Y lo venimos diciendo desde que hablamos de media. Menciona tres medidas de dispersión y su utilidad. Rango, ustedes ya saben. Varianza, desviación estándar. Después tenemos, ¿qué significa que un grupo de pacientes tenga alta dispersión en glucosa? Eso es lo que dijimos. Si está muy alto la dispersión, significa que los valores son muy heterogéneos, son muy dispersos, son muy diferentes. Algunos pacientes tienen glucosa muy baja y otros muy alta. ¿Por qué se llevan al cuadrado las desviaciones? Justamente para evitar y pasar este problema de que algunas distancias te van a salir positivas y otras negativas. Para cancelar eso. ¿Cuál es la limitación de la varianza? Está expresada en unidades cuadradas, lo que la hace poco intuitiva clínicamente. ¿Okay? Vieron que cuando nos da el resultado nos da un valor muy alto. ¿Okay? Entonces, si quieres comparar con un conjunto, no te sirve mucho. Por eso la limitación de la varianza, porque él trabaja con cuadrados. ¿Tá? Desviación estándar, ¿por qué es más útil que la varianza? Porque está en la misma unidad que tu variable, entonces te da para comparar. Por eso nosotros pudimos hacer el gráfico. Está en la misma unidad que tu variable. Y ahí podemos comparar. El grupo A tiene una media de 120, una desviación 5. Grupo B tiene una media de 120, pero una desviación de 20. ¿Okay? Fíjense cómo hay una diferencia. ¿Cuál les parece más homogéneo? El que tiene la menor desviación típica. El menor desvío padrón. El menor desvío padrón te dice acá hay más concentración. ¿Estamos? El siguiente es desviación estándar bajo, indica que los valores de los pacientes están muy cercanos entre sí y la media representa bien al grupo. Recolección y organización de datos, errores posibles. Muchas veces en la digitalización erramos. Sesgo en la selección de pacientes, instrumentos mal calibrados, también ocurre eso. Eso ocurre cuando recolectamos datos. La importancia de tablas de frecuencia ayudan a realizar grandes volúmenes, significa que los cálculos de media y desviación están. Eso es muy importante tener organizado. Cuando usamos datos no agrupados, útiles para muestras pequeñas. Cuando usamos datos agrupados, para muestras grandes y análisis de epidemiología. En esos casos se usan datos agrupados. Importancia de las mismas unidades te permite la comparación. Si la glucosa mide en mg sobre dl y la desviación en mg sobre dl, lo cual tiene sentido poder comparar esos resultados.
Entonces, lo que quiero que hagan son esos cálculos aquí y después vamos a cerrar con esta parte teórica, digamos, de interpretación. Todo lo que van a leer aquí son de interpretación. Van a practicar el cálculo, digamos, la matemática de la estadística y después vamos a entender lo que es interpretación de los resultados. Digamos que tiene dos procesos. Matemática, todo el mundo puede entender. Estadística e interpretação de dados é outra coisa. Okay? Você pode aprender qual é a mecânica de um cálculo, que é na matemática em si, mas entender e interpretar esses dados é super importante. Quando falamos de estadística. ¿Está? Entonces, vayan haciendo estos cálculos aquí. Y les voy a enviar este archivo después. Quedamos en el 2. Quiero que hagan a partir de aquí, ahora. Manos a la obra. Tienen más de 10 minutos. Sí, sí, sí.